Bien, pues vamos a proceder a presentar las conclusiones por parte del general de división, don Fernando Luis Morón, director de Investigación, Doctrina Orgánica y Materiales del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra. Fernando. Muchas gracias, Olivia. Buenas tardes. Tras 2 días de presentaciones e intensos debates, comprenderán que es una tarea difícil intentar sintetizar en unos pocos minutos las conclusiones de estas jornadas de retos futuros del Ejército de Tierra. Antes de empezar, como responsable del Comité Científico, tengo que decir lo siguiente. Hay muchas preguntas en la aplicación Slido que han quedado sin responder. Como solemos hacer en estos congresos, abusando un poco más de los magníficos ponentes, les pediremos que respondan a ellas y las distribuiremos a los que hayan proporcionado su correo electrónico. En el caso de los asistentes presenciales no hay problema porque tenemos la ficha. En el caso de los asistentes virtuales, el que no lo haya hecho está a tiempo en la propia aplicación Slido de poner su correo electrónico para recibir la batería de respuestas que aporten los ponentes. Si alguien no se acuerda de los códigos de acceso a los 3 paneles que siguen vigentes, en la página web del Congreso, de las jornadas, en el apartado de preguntas frecuentes, está cómo hacer una pregunta. Y poniendo ahí el código, pueden poner su correo y recibirán las respuestas. Tras esta introducción, vamos a intentar condensar lo más importante de lo tratado en estos 2 días. Iniciamos las jornadas con la bienvenida del general de Ejército Geme, tras la cual el teniente general, jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina y el rector de la Universidad de Jaén nos ambientaron en el contexto geopolítico que da pie a estas jornadas y el porqué de hacerlo en esta magnífica universidad y ciudad de Jaén. Una de las características que más diferencia nuestro mundo presente con respecto a los pasados tiempos de la Guerra Fría es la omnipresencia de dispositivos digitales y nuestra tremenda dependencia de ellos, con los riesgos para la seguridad que conllevan los desarrollos en tecnologías relacionadas con el ciberespacio y que también afectan a las operaciones militares que aquí tratamos. Se enfatizó que la ciberguerra puede tener lugar sobre espacios físicos, no solo virtuales, por lo que controlarlos se ha convertido en una baza geopolítica estratégica. De ahí su necesidad de protegerlos y de trabajar en la nube, como hemos visto estos 2 días. En su otra vertiente, las posibilidades del ciberespacio como vehículo instantáneo de información han potenciado el uso malicioso de técnicas de ingeniería social y manipulación psicológica, que a través de las redes sociales y la Internet profunda pueden influir en la desestabilización y la división interna de países enteros, mediante la alimentación de prejuicios y teorías conspirativas de todo tipo. En todos los casos mencionados, es de resaltar el reto que supone combatir en un entorno carente en la práctica de regulación jurídica efectiva, en el que el principio tradicional de territorialidad no es fácilmente aplicable. Tras esta ambientación general, ya entrando en lo concreto, el teniente general Millán nos detalló las capacidades de sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones que se están proporcionando a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, desde el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o CESTIC. Estas capacidades son la hiperconectividad, asegurar la libertad de acción en el ciberespacio, obtener la superioridad de la información y el desarrollo de operaciones multidominio, y para alcanzarlas, el teniente general director del CESTIC planteó 4 grandes retos. El primer reto es disponer de una infraestructura integral de información para la defensa, que ya está vigente, como espina dorsal digital que sustancia el apoyo a las operaciones militares. Del anterior, siempre para el teniente general Millán, se deriva el segundo reto, que es incluir al CESTIC en el planeamiento operativo. Esto, en realidad, es la esencia misma de la transformación digital, que es incorporar la tecnología al negocio de las organizaciones. Y, según él, el negocio fundamental del Ministerio de Defensa son las operaciones militares. No solo según él, según todos los militares. Como una extensión del reto anterior, en la dimensión de la seguridad nos encontramos con el tercer reto, que es integrar las actividades de las operaciones de infraestructura, de defensa de esa infraestructura, dirigidas por el CESTIC, con el resto de actividades en el ciberespacio. Y por último, y de manera integradora y general, el cuarto reto se traduce en compartir la misma visión de la transformación digital del Ministerio de Defensa. Esa infraestructura integral de información de la defensa permanece en continua evolución para incorporar
el rápido cambio de las tecnologías en beneficio de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Como perfecto complemento a la visión estratégica anterior desde el Ministerio de Defensa por parte del CSTIC, pasamos de la mano del vicealmirante Roca, comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio, a la dimensión operativa que nos proporciona la actual guerra de Ucrania y a las enseñanzas que de ella podemos extraer. En Ucrania estamos siendo testigos de la guerra tecnológicamente más avanzada de la historia de la humanidad, y ello es debido a la exitosa utilización en el conflicto de un nuevo ámbito de las operaciones, el ciberespacio. El almirante Roca nos extrajo 10 postulados o mandamientos que podemos resumir en lo siguiente: que a través del ciberespacio se puede atacar sin alerta previa tanto a la columna vertebral de un país, sus infraestructuras críticas y servicios esenciales, como a su centro de gravedad o corazón, su sociedad, su población, influyendo y alterando las actitudes, creencias o predisposiciones de sus ciudadanos en beneficio de los intereses del adversario, fundamentalmente a través de las redes sociales. El ciberespacio es necesario para el empleo de las nuevas tecnologías. La superioridad en el ciberespacio permite multiplicar la eficacia de las fuerzas propias, en especial en la obtención y difusión de inteligencia, y también obstruir la acción del enemigo, orientándose hacia su capacidad de mando y control. Es fundamental el uso de tecnología o capacidades civiles en refuerzo o respaldo de las capacidades militares. El ejemplo de Starlink en Ucrania, los satélites privados de observación de la Tierra o las grandes plataformas de inteligencia artificial son hechos palpables. Y de esto se desprende que será muy difícil entrar en un conflicto sin el apoyo de las grandes empresas tecnológicas, asumiendo que más del 90% de nuestro ciberespacio de interés es ya propiedad privada. Estas grandes empresas jugarán un papel cada vez más importante en los conflictos futuros, liderando las narrativas y la guerra de la información. Y, por último, la importancia de acciones de desinformación y espionaje en beneficio de los objetivos estratégicos mediante las acciones híbridas. En esto, la gestión del espectro y la guerra electrónica cobran un nuevo protagonismo, en especial contra las amenazas de los vehículos aéreos no tripulados, como hemos visto en Ucrania. Perdón, esos son los mandamientos. Esta visión transversal de los dos representantes anteriores, Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto, se terminó complementada con la visión del Ejército de Tierra. El general de división Ramírez Altozano, jefe de la Jefatura de Sistemas y Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra, puso el foco en el nivel táctico de las operaciones terrestres y nos proporcionó su visión sobre el presente y futuro de estas operaciones en el ciberespacio. Para resaltar la importancia que para el Ejército de Tierra tiene el ciberespacio, el general Altozano destacó que en la actualidad el Ejército de Tierra ya emplea entre un 15 y un 20% de su personal especialmente formado en el ámbito ciberespacial, y también que contribuye al ámbito conjunto, el genérico de las Fuerzas Armadas, con unos 2.000 efectivos que apoyan a todas las Fuerzas Armadas y participan en la defensa como usuarios de los sistemas. Respecto a las capacidades de explotación y ataque de ciberdefensa, por eficiencia estas están concentradas en los dos regimientos de guerra electrónica, del cual tuvimos uno de los máximos representantes, el coronel jefe del Regimiento de Guerra Electrónica 31. Destacar que todas estas capacidades específicas del Ejército de Tierra se ponen a disposición del nivel conjunto, aunque sean dirigidas técnicamente desde la JCISAT. Entramos operativamente en la misma estructura, en respuesta a esas preguntas que había de si era necesario crear un ejército ciberespacial. Ya existe, organizado funcionalmente, orgánicamente, pero ya existe. En cuanto a las lecciones aprendidas de la guerra de Ucrania, en el ámbito espacial destacar solamente 4 en el nivel táctico de las operaciones, que pueden ver en pantalla. Con arreglo a estas lecciones aprendidas y las otras que se han mencionado, para el general Ramírez Altozano, el Ejército de Tierra debería, en primer lugar, implementar una nube de combate integrada en los sistemas de niveles superiores. También llevar a cabo una mayor integración de las operaciones electromagnéticas de acuerdo al concepto CEMA, del que se ha hablado extensamente, y ser capaz de avanzar hacia una mayor proliferación de las acciones de ciberdefensa ofensiva en el nivel táctico.
Igualmente, ser capaz de hacer frente a la irrupción masiva de la inteligencia artificial y de la computación cuántica en todos los ámbitos y en el ciberespacial en particular. Como hemos visto, esta visión inicial de las principales autoridades a nivel Fuerzas Armadas luego se fueron detallando en las conferencias y en los paneles posteriores. Y, por último, adoptar un nuevo liderazgo, con un sesgo también tecnológico, orientado al cumplimiento de la misión, lo que llamamos nosotros mando orientado a la misión, que esté abierto a las nuevas tecnologías. También disponer de una logística de obtención para los recursos tecnológicos que aúne los esfuerzos de los actores militares involucrados en el proceso con la universidad en su capacidad de investigación y las empresas con su potencial de llevar a cabo estas implementaciones. Tras esta perfecta y complementaria perspectiva, desde los tres niveles, estratégico, operacional y táctico, la primera mesa de ponentes, moderada por el prestigioso periodista José de la Peña, nos enfocó en el ciberespacio como nuevo entorno de operaciones. En primer lugar, el representante del Mando Conjunto del Ciberespacio, Coronel Simón, nos explicó, con profusión de ejemplos concretos, el papel que ha tenido el ciberespacio en los últimos conflictos. En la guerra de navegación y posicionamiento, mediante bloqueo o suplantación de las señales, intentos de inutilizar comunicaciones de satélites civiles y también militares, la importancia de los satélites de observación de la Tierra, que proporcionan imágenes de alta resolución bajo cualquier condición meteorológica a través de sus radares de apertura sintética, y cómo estas imágenes, unidas a herramientas automáticas de análisis, de nuevo la irrupción de la inteligencia artificial, permiten anticiparse y hacer frente a las acciones enemigas. La guerra electrónica ha demostrado ser el arma más efectiva en la lucha contra sistemas aéreos no tripulados en Ucrania, que se emplean ahora para múltiples fines, como hemos visto. También es importante mejorar la interoperabilidad de las comunicaciones tácticas en todo tipo de bandas, mediante el cifrado, tanto de las comunicaciones como de la información que se transmite. Lo que es imperativo, en el caso de las Fuerzas Armadas Españolas, para nuestro habitual trabajo en coalición con otros países aliados. Por último, el desarrollo de la capacidad de identificación de combate para minimizar las bajas por fuego amigo. A continuación, el coronel Oliva, de la Jefatura de Sistemas de Telecomunicaciones, Información y Asistencia Técnica del Ejército, nos introdujo en el concepto CEMA. Realmente, el ciberespacio como nombre surge en el siglo XX como un nuevo dominio global común, pero realmente para los militares antes ya hablábamos de telecomunicaciones, guerra electrónica y sistemas de información. El nombre del ciberespacio vino con Internet, en definitiva. Por eso también ha surgido el concepto de actividades ciberespaciales y electromagnéticas, o CEMA, como hemos dicho a lo largo de estos 2 días, que es los componentes físicos del ciberespacio, por una parte, es decir, los ordenadores, los servidores, los enrutadores, etcétera, que se interconectan entre sí a través del espectro electromagnético, que hemos visto que es físico, las ondas, y transportan información con capacidad de generar efectos en otros dominios, físicos, pero también cognitivos, las mentes. Todo es un continuo relacionado. En un símil muy curioso que hizo, pero muy gráfico, al igual que en el ámbito marítimo, está estrechamente ligado al mar, parece obvio, el ciberespacio está estrechamente ligado al espectro electromagnético. ¿Por qué? Porque frecuentemente lo usa como capa física para sus acciones. Por lo tanto, un ejército tecnológicamente avanzado e interconectado podría vencer a un enemigo con superioridad de efectivos. Y en este contexto, las operaciones multidominio, de las que también hemos hablado, son nuestra estrategia de compensación ante las nuevas amenazas. Pero para que las operaciones multidominio tengan éxito, es imprescindible esa libertad de acción en el ámbito ciberespacial, que permita combatir en la nube, y esta libertad no se va a alcanzar sin lograr la superioridad en el espectro electromagnético. Tras el avance que nos hizo el coronel Oliva de las operaciones multidominio, el coronel Bonifacio, del Mando de Adiestramiento y Doctrina, pasó a detallarnos su relación con el ciberespacio. Las tecnologías emergentes disruptivas, en especial la inteligencia artificial, están revolucionando el espacio de operaciones.
especialmente en los ámbitos que se han visto como comunicaciones seguras, conocimiento de la situación, toma de decisiones, y también pueden ayudar a los mandos a visualizar, probar, generar y ejecutar actividades en todos los dominios. Ese carácter transversal que hemos visto del ciberespacio en los ámbitos anteriores de operaciones. Esto permite las llamadas operaciones multidominio, que aumentan la velocidad y la precisión del análisis de datos y aceleran la capacidad de comprensión y la capacidad de decidir antes que el enemigo, que el adversario, en todos los escalones de mando. Por lo tanto, la tecnología del ciberespacio está plenamente integrada en la mayoría de las capacidades militares. Aparte de las ventajas, el no disponer de libre acceso al espectro electromagnético y al ciberespacio para llevar a cabo las acciones de las Fuerzas Armadas podría comprometer el desarrollo de las operaciones en todas las funciones de combate, que pueden leer ahí. Las funciones de combate, recuerdo para la audiencia civil, es la agrupación de actividades homogéneas que realizan las Fuerzas Armadas, aunque sean con distintos actores, pero con fines concretos. Básicamente son 7, tienen que ver con mando, con inteligencia, con protección, con apoyo logístico, con fuegos y con inteligencia, perdón, y con maniobra. Y para redondear esta visión sobre el ciberespacio como nuevo entorno de operaciones, nos faltaba el marco jurídico en el que éstas se circunscriben. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, don Manuel Medina, destacó que la Unión Europea introduce restricciones, condicionantes y garantías en el uso de sistemas automatizados, tanto al sector privado como al público, dado el potencial riesgo que entraña para los derechos de los ciudadanos. Pero a pesar de ello, como vimos, tanto el Reglamento General de Protección de Datos como el Reglamento de Inteligencia Artificial excluían en esas garantías los sistemas y actividades exclusivamente dedicados a los fines de seguridad y defensa, entendiendo la seguridad como un ámbito exclusivamente nacional. ¿Cómo se resuelve esto? Pues el propio Reglamento Europeo, regulador de la inteligencia artificial, al igual que numerosos Estados y la propia Asamblea General de Naciones Unidas, reconocen que el marco para circunscribir esto es el derecho internacional público. Se habló del Manual Tallinn 2.0 con su valor, pero recordemos que es un documento no vinculante. Son unas aproximaciones que hay que interpretar y desarrollar. Ese derecho internacional público es donde se deben encontrar regulación los sistemas de inteligencia artificial diseñados y utilizados para fines militares y de defensa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el debate? Pues hay que aclarar cómo han de interpretarse estas reglas y principios del derecho internacional en un contexto, el ciberespacio, en el que cuando se pensaron no existía. De aquí pasamos a la mesa redonda número 2, que trató de la convergencia de las actividades electromagnéticas y ciberespacio. Vamos viendo cómo vamos yendo de lo general a lo particular y cómo vamos bajando también en los niveles operacionales. Quizá la conclusión más importante de la mesa anterior es que, pese a la inmadurez del derecho internacional para tratar el ciberespacio, no contemplar las dos actividades, las electromagnéticas y el propio ciberespacio, de forma reunida es incompatible en el presente con la eficacia operativa de unas Fuerzas Armadas modernas. Por eso, bajo la batuta de la catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Jaén, doña María Teresa Martín Valdivia, la Mesa 2 trató precisamente de este tema, la convergencia de las actividades electromagnéticas y del ciberespacio. Inició la mesa el profesor de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Jaén, don Manuel Lucena, que abordó su ponencia desde el punto de vista de la seguridad de la información. Para garantizar esta, a lo largo de la historia se han ido desarrollando diversas formas de protección en paralelo a la evolución de la propia tecnología. El profesor destacó las 3 características tradicionales que debe cumplir la información para poder ser empleada adecuadamente: confidencialidad, disponibilidad e integridad. Hemos visto, y se desarrolló en el panel técnico anterior, que en la actualidad la confidencialidad, que se consigue mediante técnicas criptográficas, está en compromiso por el avance de la computación cuántica. Se trató después. La disponibilidad, en cuanto a la disponibilidad, una amenaza importante
es la generación de información falsa mediante inteligencia artificial, lo que la hace prácticamente indistinguible de la realidad. A continuación, el coronel Sassot, de nuevo de la Jefatura CIS y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra, introdujo la coordinación necesaria entre esos dos tipos de operaciones, las operaciones en el ciberespacio y las electromagnéticas. Destacó algo importante: el ciberespacio está formado por 3 capas mezcladas, a menudo no sabemos diferenciar una. Una capa física compuesta por los sistemas hardware, una capa lógica compuesta por el software, los datos, en definitiva por la información digitalizada, y las ciberpersonas o ciberentidades, es decir, la representación de la identidad individual virtualmente. Esta ciberpersona puede ser un combatiente individual, un puesto de mando, pero también pueden ser ya cosas como sistemas de armas, robots, sensores, en un nuevo campo de acción que hemos llamado Internet de las Cosas, o en el argot militar también Internet de la batalla de las cosas, porque los sensores están multiplicados por todas partes. Y en este contexto, las operaciones electromagnéticas, diferencia entre operaciones electromagnéticas y ciberoperaciones, pues las electromagnéticas serían el conjunto de acciones militares que utilizan la energía electromagnética y el uso del espectro, es decir, la capa física, para crear esos efectos tanto ofensivos como defensivos para el apoyo a operaciones en los otros ámbitos. Mientras que las operaciones en el ciberespacio centran sus actividades en la capa lógica, y sus efectos pueden producirse sobre ciberpersonas o ciberentidades. Aunque también las operaciones en el ciberespacio requieren actuar sobre la capa física, porque es la llave que abre las puertas a esa información digitalizada a la que se pretende acceder. Por lo tanto, el concepto CEMA es el concepto que integra las actividades de sincronización y coordinación tanto en el ciberespacio como en el espectro electromagnético, para garantizar el uso propio o negar o degradar el uso por parte del adversario. Como hemos visto, para garantizar esa superioridad y mantener la libertad de acción, es importante también dominar el espectro electromagnético. Luego tuvimos ya de forma concreta una excelente intervención del coronel Valero, representante del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad español, y a su vez, como hemos visto, tenía una doble gorra, que es el Cuartel General Europeo del Cuerpo de Acción Rápida de la OTAN en España, el NRDC-SP, con la parte multinacional. Nos explicó la organización de ese cuartel general de Cuerpo de Ejército de Reacción Rápida de la OTAN, los retos que están asumiendo multinacionales y su evolución, y también nos explicó la compleja organización de los distintos niveles de la OTAN para tratar todo este tema. Nos dijo que aunque el concepto CEMA es un desarrollo, es una realidad, perdón, aún está en desarrollo incipiente. Hay un desfase que se refleja, pues, por ejemplo, en que el ciberespacio es un dominio, pero el espectro electromagnético para muchos países de la OTAN aún se considera un entorno. Y por eso se mantienen todavía doctrinas diferentes, doctrinas independientes, por un lado para operaciones en el ciberespacio, por otro lado para los sistemas de comunicaciones e información y por otro lado para la guerra electrónica. Aunque todas ellas están relacionadas, se mantienen de momento distintas. De hecho, como explicó, la OTAN no contempla entre sus capacidades la capacidad ofensiva cibernética, precisamente por la dificultad de atribución correcta de una acción cibernética. Y, sin embargo, ha establecido un mecanismo de contribución voluntaria de los países, ese acrónico SCEPBA tan raro que vimos, para poder tener esas capacidades en caso de necesidad. De todas formas, que no haya una coherencia completa en el concepto CEMA a nivel doctrinal no implica que no se estén desarrollando este tipo de operaciones, tanto para la estructura de mando como para las distintas de la fuerza que se están adaptando. Insisto, aunque todavía no lo refleje la doctrina. Nos puso ejemplos de los americanos, nos puso ejemplos de los ingleses, no me voy a extender, pero sí en el español. El cuartel general de Cuerpo de Ejército de Intervención Rápida de la OTAN español, en su certificación recurrente como Cuerpo de Ejército Combatiente, ya ha incorporado en el 2021 el Centro de Operaciones CEMA. Luego, esto es una realidad.
También nos dijo, y pudimos intuir, porque era demasiado complejo, el gran volumen de esfuerzo en la participación de todos los grupos de trabajo que desarrollan a nivel OTAN para hacer realidad todos estos nuevos conceptos. Y para terminar, en esta mesa redonda, bajamos al nivel más táctico terrestre. El coronel Sansegundo, jefe del Regimiento de Guerra Electrónica 31, nos explicó cómo su regimiento implementa la ciberdefensa militar a través de centros de operaciones desplegables, mediante sondas en las redes tácticas y operacionales instaladas en el Ejército, las redes permanentes, así como en otras redes no clasificadas y de moral y bienestar desplegadas en las distintas zonas de operaciones. Como ejemplo práctico y muy ilustrativo, nos detalló hasta donde le fue posible las operaciones militares en las que participa o ha participado su regimiento de guerra electrónica. También nos dijo que ejecutan la guerra electrónica clásica de localización, interceptación y escucha a través de sus equipos ligeros, equipos móviles de guerra electrónica en los escalones brigada y el sistema Gesta, producido por una empresa española, en los niveles superiores. Por último, tenemos la tercera mesa, la que acabamos de ver. Seguimos descendiendo de lo general a lo particular. Esta mesa redonda trató de las tecnologías habilitadoras que más están influyendo en el uso militar del ciberespacio. Y nadie mejor para moderar esta mesa que el doctor ingeniero, coronel politécnico, Javier Bermejo, de la Subdirección de Sistemas Terrestres del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, pero también responsable del desarrollo de la inteligencia artificial orientada al CTDEX, hasta el punto de que ya están colaborando con la Universidad de Jaén en proyectos concretos. No me voy a extender en las conclusiones de esta mesa porque las acaban de escuchar y también reconozco que, como ha sido tan reciente, no he sido capaz de tomar muchas conclusiones. Pero bueno, en resumen, aportando una visión prospectiva, el teniente coronel Herrero, de la Jefatura de Ingeniería del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, nos ha introducido en lo que es la computación cuántica y la amenaza que ésta representa para nuestra criptografía actual. Nos ha explicado muy bien la razón y la urgencia para incorporar mecanismos de cifrado postcuántico, es decir, utilizar algoritmos de cifrado ya aprobados, no vulnerables a la potencia de computación cuántica que rompan las claves de cifrado de nuestras comunicaciones actuales. Yo destacaría como importante que no solo se ha limitado a decir lo que han hecho los americanos, el NIST, sino que ha ido especificando cómo a nivel nacional, a través del Centro Criptológico Nacional, estamos adaptando todas estas medidas y novedades a nuestras necesidades. Tengo que decir que la configuración de esta mesa no es casual. Tienen aquí a dos oficiales superiores, se decía antes, dos coroneles del Ejército de Tierra, ingenieros politécnicos, ambos con formación académica, uno doctor ingeniero, con experiencia también docente a nivel universitario y una tremenda experiencia práctica en proyectos y operativa, en el caso de ciberseguridad, ahora inteligencia artificial, etcétera. He dicho la participación de Javier en el CTDEX, pero el teniente coronel Herrero, también de Jefatura de Ingeniería del MALE, que aquí tenemos a su jefe, pues está trabajando también en el embrión de centro de referencia, de uno de los centros de referencia de inteligencia artificial del Ministerio de Defensa, orientado fundamentalmente a logística prospectiva, etcétera. Luego, hay mucho saber aquí. Y pasamos a un bloque de empresas, a una mínima representación. ¿Por qué? Porque este no es un foro de empresas. El Ejército tiene un foro específico de Ejército, Empresa e Innovación, que se celebra normalmente en el segundo semestre y para el cual se están desarrollando ahora mismo en el primer semestre talleres específicos a los cuales a las empresas españolas se les dan las necesidades para después en el segundo semestre las empresas respondan con sus productos. El siguiente foro se celebrará en Toledo en el segundo semestre y en esa innovación también intervienen las universidades, rector, igual que en el pasado la Universidad de Jaén estará invitada a asistir. En esa representación de empresas tenemos que estar orgullosos porque pusimos dos empresas nacionales, puramente nacionales, pero con una gran proyección internacional por la calidad de sus productos. Empezamos con Manuel Pérez Cortés, de la empresa GMV, que nos ha detallado la importancia de las señales de navegación.
Navegación, posicionamiento y tiempo sincronismo, perdón. Y cómo su ataque y defensa se ha constituido como un capítulo separado de gran importancia en los conflictos modernos. Después, Roberto Amado, de S2 Grupo, nos ha expuesto muy gráficamente y técnicamente los retos que para la seguridad supone la convergencia creciente del Internet de las cosas en las tecnologías de la información y las tecnologías operacionales. Nos ha dicho también otra cosa ya reiterativa, pero a efecto práctico, cómo la inteligencia artificial es una gran amenaza, pero también un gran aliado en la defensa de las redes. Y destaco su participación, S2 Grupo, también por esa simbiosis que estamos reflejando aquí entre Fuerzas Armadas, academia, universidad y empresas. No ha pasado desapercibido que su empresa ha participado en muchos desarrollos de las guías de seguridad que actualmente se están empleando a nivel nacional. Es decir, que juntos somos más fuertes. Nadie puede pretender ir en esto solo y la complementariedad y la perspectiva nos da mucha consistencia y muchas fuerzas. Para Roberto, a esas ventajas de hiperconectividad y el flujo sin trabas de datos se contraponen las vulnerabilidades que debemos mitigar. Y su empresa en ese sentido es puntera y presumimos de ella también a nivel de foros internacionales. Aquí está el comandante del mando de conjunto del ciberespacio que lo puede testificar. Pero bueno, como conclusión principal, la ciberdefensa es cooperación entre todos y fundamentalmente entre los tres elementos que estamos aquí. Y por último, en esa lección, adrede tenemos una empresa jienense, puntera en comunicaciones de nueva generación, en el 5G, y aunque más joven que las otras dos, con mucha proyección y mucha importancia, también en ese hub que se está constituyendo aquí a través del CTDEX, la universidad, Ministerio de Defensa, universidad y el Foro Industrial y Empresarial e Innovador de Jaén. Innovasur, o su ponencia, representante de la empresa Innovasur, versó sobre la aplicación de las tecnologías 5G en el ámbito de las comunicaciones militares y cómo su aplicación en el entorno táctico, ha hablado muy bien de la computación en el borde y de la baja latencia para esos servicios críticos que tenemos que tener, permitirá, especialmente en ese entorno táctico, habilitar muchas de las capacidades en esa nube de combate de las que se ha ido hablando más en detalle en las charlas anteriores. ¿Por qué insisto, este no es un foro empresarial, pero por qué se ha hecho una muestra asociada a esa capacidad de ingeniería militar de unas pocas empresas? No es casual. Si miramos en perspectiva, hay importantes proyectos de innovación, tanto a nivel nacional, no me voy a ir a ellos, pero por ejemplo de la Agencia Europea de Defensa, en el que las dos primeras empresas han participado, con colaboración y participación expresa de la universidad y participación expresa y también importante, sobre todo a nivel de definición de requisitos, validación de etapas de producto, ciclo operativo, de las Fuerzas Armadas. Estos ejemplos, en el caso, por ejemplo, de la Agencia Europea de Defensa, desarrollos de inteligencia artificial, comunicaciones, mando y control, han sido muy positivos para avanzar un poco en ese conocimiento, pero también como marca país para potenciar nuestra industria, nuestro desarrollo y nuestra ventaja tecnológica y operativa. Es decir, que es una fórmula de éxito en la cual debemos crecer. Y este foro, junto con el foro 2E+I, también es un vehículo para eso, fundamentalmente en las nuevas tecnologías disruptivas que requieren un ciclo mucho más rápido. No es casual también que está aquí el director de adquisiciones del mando de apoyo logístico del Ejército. Y una necesidad común que tenemos es acortar, por un lado, los ciclos de dotación de sistemas y servicios y, por otro lado, también aumentar el nivel de madurez de los productos o demostradores que hacemos, los TRLs que se comentaron en la charla de GMV. Y estas tecnologías tan rápidas requieren un nuevo marco de mucha experimentación. Se habló también del plan de experimentación del Ejército, que también puede ser vehículo para esa simbiosis entre los que conocen el negocio y los requisitos, los que pueden investigar y los que pueden implementar. Y todos los que compartimos alma de ingeniero nos gusta que las cosas se plasmen en necesidades, en sistemas, las necesidades se plasmen en sistemas tangibles y reales, cosas que funcionen y que sirvan, ¿no?, a su cometido. Y con esto ya termino. En definitiva, como conclusiones finales, en estas jornadas sobre el ejército de tierra y las operaciones en el ciberespacio, hemos visto que cualquier actividad operativa
necesita desplegar unas capacidades en sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones cada vez más complejas, interoperables y resilientes, porque éstas se han convertido en un habilitador imprescindible. El Ejército de Tierra está inmerso en un profundo proceso de transformación, que llamamos Ejército 2035, que nos debe permitir hacer frente a las amenazas y retos en el entorno operativo futuro. En este proceso, integrar el ciberespacio como un elemento propio y transversal al resto de actividades es una prioridad ineludible, que ya se está plasmando en acciones a todos los niveles, como la alineación con la filosofía del mando orientado a la misión y el desarrollo de conceptos como el de fuegos en red, implantación de tecnologías como la inteligencia artificial o la del 5G, con un enfoque eminentemente ágil, práctico y de aprendizaje que se plasma, por ejemplo, en el plan de experimentación que ya está en curso en el Ejército de Tierra. Este foro, estas jornadas, también es un ejemplo de esta búsqueda de conocimiento conjunto. Todos estos cambios e innovaciones tienen un factor común, que es la consideración de la información como recurso estratégico para las operaciones militares. Y son en realidad reflejos de otro cambio de orden superior, transversal y más profundo, que es la transformación digital de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Tierra como un cambio real, cultural y organizativo de nuestra propia organización. Precisamente por eso, la transformación digital y el mando orientado a la misión son pilares fundamentales en la visión que el general de Ejército Geme tiene para ese Ejército 2035, junto a la tecnología que nos permitirá alcanzar esa fuerza de ventaja en el horizonte temporal de 2035. En estos días, como hemos visto, hemos ido de lo general a lo particular, de lo conceptual a lo tecnológico y de lo estratégico a lo táctico. Para finalizar, nada mejor que volver al principio, a las propias palabras de bienvenida que el general Ejército Geme sintetiza el porqué y el para qué de estas jornadas. Y cito: ante nosotros se plantea el reto de desarrollar las capacidades necesarias que nos puedan ser requeridas para cumplir la misión del Ejército de Tierra. Para ello, es clave acometer el proceso de análisis de los factores mirado, material, infraestructura, recursos humanos, adiestramiento, doctrina y organización, cambiando el orden del acrónimo, pues la D de la doctrina, como elemento de comunidad de ideas y cohesión, debe ser la base. En este aspecto, el rol del mando de adiestramiento y doctrina es claro: liderar el ciclo de conocimiento en el Ejército de Tierra, elaborando una doctrina sobre la que continuar con la organización, los recursos humanos y materiales, las infraestructuras y para finalizar con el adiestramiento, en el que el mando de adiestramiento y doctrina volvería a cerrar el círculo, para que el Ejército así sea una institución que aprende, innova e incorpora lo aprendido con la agilidad que requiere el ritmo de cambio actual. Y junto al Ejército, de la mano del mando de adiestramiento y doctrina, deben ir el ámbito universitario y el de la empresa. Se trata de un entorno de colaboración que el Ejército trata de impulsar y mejorar con jornadas como estas, además de otras como el Foro Ejército Empresa e Innovación, que ya he mencionado. Y lo hacemos porque, aunque podríamos hacerlo en solitario, somos plenamente conscientes de que lo haremos mucho mejor con su colaboración. Por eso, dijo el general de Ejército Geme, se lo agradezco y les pido que sigan trabajando con nosotros. El ámbito universitario y de la investigación proporciona un apoyo desde el conocimiento que será muy valioso en todo el ciclo de conocimiento, aprendizaje y transformación que estamos desarrollando. Ya para finalizar, y de esta manera, codo a codo con ustedes, sigamos construyendo ese Ejército 2035, como se ha dicho, necesario, eficaz, disponible, resolutivo, cercano y comprometido, esas Fuerzas Armadas que requieren la seguridad y defensa de España. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, general Morón. Procedemos a la clausura de estas jornadas. Para ello ocupan la mesa presidencial don Nicolás Ruiz, rector magnífico de la Universidad de Jaén. Pueden ir subiendo conforme los voy llamando. Don Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial de Jaén, y el teniente general don José Manuel de la Esperanza, jefe del mando de adiestramiento y doctrina del Ejército de Tierra. Van a encargarse de la clausura de esta octava edición de unas jornadas que esperamos sin duda que hayan sido muy fructíferas, que hayan aprendido mucho
y que sean pues siempre interesantes para todos ustedes y que vuelvan dentro de 2 años a la siguiente edición. El Teniente General de la Esperanza, en primer lugar, antes de tomar la palabra, va a hacer entrega de unos obsequios a la Universidad de Jaén como anfitriona de estas jornadas. Recoge los obsequios el rector de la universidad, don Nicolás Ruiz. Cuando quieran nos pueden hacer llegar esos obsequios. Y delante de la mesa, para hacer la fotografía, le hace entrega de esos regalos. Un fuerte aplauso para ellos. Eso es la foto. Bien, el teniente se puede quedar ya aquí de pie para no tener que sentarse más veces, porque en segundo lugar, como entidades que han apoyado la celebración de este foro, hace entrega de unos obsequios a la Diputación Provincial de Jaén. Los recoge su presidente, Francisco Reyes. Y también le hace entrega de otro obsequio a otra entidad que ha colaborado en la organización de estas jornadas, que es la Caja Rural de Jaén. Recoge el obsequio el subdirector de Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García Lomas. Bien, y tiene la palabra... Ah, ¿hay otro regalito más? Ah, bueno, esto no me lo esperaba yo. Decía que, Olivia, muchísimas gracias por tu trabajo en estos 2 días. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Ha sido un placer. Muchas gracias, de verdad. No es habitual esto, así que, bueno, yo encantada, porque además veo que hay botella de aceite. Bueno, tiene la palabra el rector magnífico de la Universidad de Jaén. Puede hablar desde su asiento, o si quiere desde el atril, como desee. Bien, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas. Tengo el enorme honor de compartir mesa con el jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, el MADOT, el Teniente General José Manuel de la Esperanza, también con el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, en esta ceremonia de clausura de la 8ª edición de las jornadas El Ejército de Tierra y los retos futuros, unas jornadas que se han centrado fundamentalmente en las operaciones sobre el ciberespacio. Realmente han sido unas jornadas que se han celebrado en 2 días de trabajo intenso, que han resultado realmente fructíferas y muy provechosas. Fructíferas y muy provechosas para avanzar en los objetivos que nos habíamos propuesto, desde el inicio, tanto el Ejército de Tierra, a través del MADOC, como la Universidad de Jaén, y que son básicamente 3. El primero, fomentar en la comunidad universitaria de la Universidad de Jaén, de la UJA, y en nuestros estudiantes particularmente. En esto hemos tenido menos éxito, pero bueno, de los pequeños errores se va aprendiendo. Una cultura de la seguridad y la defensa nacional e inculcar a nuestra sociedad la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas preparadas y vigorosas. En segundo lugar, contribuir desde el conocimiento, la investigación y la innovación,
que se generan en nuestras aulas, que se generan en nuestros laboratorios de investigación, en nuestros campus universitarios, contribuye al proceso de modernización y de transformación al que hacía referencia el general Fernando Morón, que deben afrontar la Fuerza Armada para dar adecuada respuesta a los retos y desafíos que se plantean en un contexto geopolítico que todos conocemos y que, desde luego, es un contexto complejo, cambiante y no exento de dificultades. Como se ha puesto de manifiesto en las jornadas, estos desafíos tienen que ver muy mucho con la potenciación de las capacidades en ciberseguridad, en ciberdefensa. Y el tercer objetivo que nos planteamos desde el inicio, que yo creo que se ha cubierto, fue y es impulsar y fomentar un espacio de cooperación entre el Ejército de Tierra, la Universidad de Jaén y el sector industrial, el sector productivo de Jaén. Ese, trinomio es fundamental para el desarrollo de proyectos transformadores, de proyectos estratégicos para defensa, para el Ejército de Tierra, para la universidad y, por supuesto, fundamentalmente, para nuestra tierra. Se trata de un espacio de cooperación, un canal fluido de comunicación que será de vital importancia para la transformación de esta provincia con el desarrollo del programa CTDES, al que ya se ha hecho referencia anteriormente. Sinceramente, y creo que no me equivoco, creo que los tres objetivos que se han expuesto se han alcanzado de forma satisfactoria y por eso quiero reiterar mi agradecimiento al Ejército de Tierra, representado aquí por el general de la Esperanza, por elegir la Universidad de Jaén, por elegir la provincia de Jaén, por elegir Jaén para el desarrollo de esta jornada. En estas dos sesiones se han podido analizar, debatir y reflexionar sobre cómo marcarán las tecnologías vinculadas al ciberespacio la labor de nuestras Fuerzas Armadas, en un futuro que está a la vuelta de la esquina, un futuro ya muy, muy cercano y que lo tenemos aquí. Hemos escuchado conceptos nuevos como guerra electrónica, ciberdefensa, control del espectro radioeléctrico, operaciones multidominio, tecnologías emergentes disruptivas, nube táctica de combate, concepto CEMA, etc. Y hemos visto cómo se despliegan estas tecnologías, todos estos conceptos que he comentado y otros muchos, con un ejemplo concreto que ha sido bastante ilustrativo, que es el caso de la invasión de Ucrania. Cualquier avance tecnológico, del tipo que sea, va a provocar nuevos escenarios de riesgo y nuevos problemas a tratar, a resolver, a abordar. En el entorno digital en el que vivimos, dado que estos avances son más rápidos y cada vez más globales, estos problemas suelen tener un impacto mucho más elevado, un impacto cada vez más potente. Por lo tanto, y dada la complejidad del ámbito ciberespacial, del ámbito del ciberespacio y de las actividades que en él se desarrollan, que son muchas y diversas, como ya se ha podido constatar en las dos sesiones de estas jornadas, si no estamos preparados en todos los sectores, no podremos dar adecuada respuesta a lo que nos demanda las necesidades de seguridad y defensa de nuestro país, de España. Esta preparación en el ámbito de las Fuerzas Armadas requiere renovación y adquisición de nuevos conocimientos y competencias. Proceso que además ha de realizarse y debe realizarse de una forma ágil y eficaz, lo que exige un notable esfuerzo en formación, lo que sin duda alguna genera o conlleva un contacto permanente, o debe hacerse así, con los centros donde se genera y donde se transfiere el conocimiento, con las universidades, con los centros de educación superior. En la Universidad de Jaén siempre van a encontrar un aliado, siempre. Lo dije ayer en la sesión de inauguración y lo repito hoy. Estamos, Jaén, en la vanguardia nacional e internacional en determinadas líneas de investigación relacionadas con la inteligencia artificial, con la ciencia y la ingeniería de datos, con la ciberseguridad, con las comunicaciones digitales, con las comunicaciones 5G, con la ingeniería de aplicación militar, etc. Contamos en nuestra universidad, en la UJA,
con grandes profesionales en las 2 escuelas politécnicas superiores que tenemos, en Jaén y en Linares. Centros docentes e investigadores punteros y referentes desde hace muchos años en formación, en investigación y en innovación. Y sabemos de la necesidad de potenciar las relaciones con nuestra Fuerza Armada, porque representan para nosotros, para la Universidad de Jaén, una alianza, un aliado prioritario y estratégico. La llegada del CETEDES está suponiendo una extraordinaria oportunidad de intensificar y profundizar en las relaciones con el Ministerio de Defensa. Y eso es bueno, muy bueno. Considero que se están dando los pasos adecuados para que Jaén se convierta en un referente nacional e internacional en los sistemas de lucha antidrones, en los vehículos autónomos conectados y, por supuesto, también en la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la defensa y de la seguridad nacional. Para nosotros, para la Universidad de Jaén y para toda la provincia de Jaén, el CETEDEX representa un punto de inflexión que no debemos y no queremos dejar pasar. Es una gran ventana de oportunidad. Por ello, nosotros también nos preparamos para el futuro. La Universidad de Jaén también nos preparamos para este futuro alentador y esperanzador que tenemos por delante, al igual que está haciendo el Ejército de Tierra, como hemos podido comprobar en estas magníficas y, digamos, muy ilustrativas jornadas sobre el Ejército de Tierra, retrofuturo, orientados al ciberespacio. ¿Y cómo lo estamos haciendo en la Universidad de Jaén, esa preparación? Pues lo estamos haciendo adaptando nuestra oferta formativa. ¿Para qué? Pues para atender las necesidades de personal cualificado que va a tener el proyecto al que antes hacía mención, el proyecto CETEDEX y todo el ecosistema industrial y de innovación que pretendemos que se genere en torno a este importante centro de tecnología y de experimentación. Impartiremos nuevos títulos, como los grados en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en industria digital y en ingeniería y sistemas de datos, además de matemáticas. Vamos a incorporar, dentro del Plan propio de apoyo a la investigación y la transferencia del conocimiento de nuestra universidad, de la UJA, una acción específica de ayudas a proyectos de investigación y de innovación vinculado a los 3 pilares del CETEDEX. Y no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer contando con las empresas de aquí, con las empresas de Jaén y algunas empresas que también quieran incorporarse. Y lo haremos contando con todas las administraciones que quieran aportar valor a este proyecto ilusionante. También vamos a impulsar en Jaén un polo en inteligencia artificial que se apoye en nuestros investigadores y en nuestros grupos de investigación que son referentes en esta materia. Se trata de un proyecto que estamos ya ahormando con la empresa pública ISDEFE del Ministerio de Defensa en el marco de la red Horizontes ISDEFE, una estructura que nos permite establecer alianzas con diferentes universidades y empresas con el objetivo de catalizar el conocimiento que necesitamos. Y termino señalando el orgullo que tengo como rector de esta universidad de haber colaborado, de haber participado en la realización de estas importantes jornadas. Importantes para el Ejército de Tierra, importantes para Jaén, importantes para la Universidad de Jaén. Nos sentimos realmente útiles, porque estamos convencidos de que ayudamos a través de este foro de conocimiento, a través de este foro de puesta en común de ideas, de reflexiones, de proyectos, de estrategias, ayudamos a nuestra Fuerza Armada a cumplir con su importante misión, que no es ni más ni menos que salvaguardar la seguridad y defensa de nuestro país. Así que, lo digo de una forma muy clara y muy nítida, sigan contando con nosotros, sigan contando con la Universidad de Jaén. Muchísimas gracias por su atención. Y clausura las jornadas el Teniente General José Manuel de la Esperanza en representación del Jefe de Estado Mayor del Ejército. Bueno, yo creo que ya no es momento de añadir nada más. Con estas palabras ha quedado todo muy claro. Sí quería subrayar el agradecimiento por el esfuerzo a los ponentes, a los moderadores, a nuestra maestra de ceremonias, al general Fernando Morón también por esas magníficas resumen y conclusiones de las jornadas, a todos los asistentes, civiles, instituciones, autoridades, militares. Sé que muchos habéis venido de muy lejos, habéis tomado
pues, la molestia de venirnos hasta Jaén, para asistir a estas jornadas. También a los representantes de la Armada y del Ejército del Aire, gracias por acompañarnos. Y gracias también específicamente a los grupos de trabajo, tu equipo, mi equipo, que llevan hablando varios meses, que han desarrollado esto tan bien como nos parece a todos que lo han hecho, incluyendo los encargados de protocolo, los encargados de relaciones con medios de comunicación. Yo creo que todo ha salido francamente bien. Entonces, mi general, con tu permiso, rector, en nombre del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, clausuramos las jornadas con la sensación que creo que tenemos todos de que han sido un éxito. Y que seguramente propondremos nuevas colaboraciones porque hemos estado encantados aquí en Jaén y ha merecido muchísimo la pena. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias.